Bueno, si tuvieras que darle a un montajista primerizo un consejo, una máxima a la hora de montar, ¿cuál sería? No, digamos, hablaría un poco, trataría de aconsejarle de lo que hablamos hace un rato, del tema de cómo estructurar el trabajo de montaje y cómo enfrentarse frente al trabajo de montaje, y cuál es el lugar que ocupa el editor y eso, como que trate de tener tiempo para conocer el material solo y poder estar en condiciones, o sea, no apresurarse a hablar, pero no se me ocurre demasiado más que hablar en eso. Después te empezás a enfrentar a los problemas y cada película es totalmente distinta. Lo que sí le daría más consejos es a un director primerizo que a un editor primerizo. El momento de ponerse a planear la película, y tiene que ver con algo que te enfrentás normalmente en el momento de montaje, y particularmente cuando estás trabajando en óperas primas, que es que la profusión de personajes es muy peligrosa, digamos. Las películas, cuando, digamos, el rodaje, me estoy yendo de tema, pero bueno. No, está bien. A veces los guiones tienden como a tener como profusión de personajes, ¿no? De diferentes personajes, lo cual hace como grande y más abierta la historia, y la hace como más linda, y yo qué sé, y más marketingable o vendible, si es que eso existe. Y termina sucediendo muchas veces de que por la presión del tiempo, de la preproducción, en el momento del casting, de repente en el desarrollo no te dio tiempo para elegir a todos los personajes secundarios, y de repente esos personajes secundarios que no tienen tanta importancia, de repente te arruinan una buena escena con el protagonista, o bien su línea narrativa se empieza a desvanecer porque el personaje no funciona, porque el casting no dio tiempo para hacerlo, o porque al director no le da el tiempo para dirigirlo correctamente porque está con todo lo que tiene que ver con el rodaje arriba. Entonces, y termina pasando de que de repente todos esos pequeños personajes, o varios de esos pequeños personajes que estaban muy buenos en el guión, no funcionan por mal actuado, o por mal filmado, o por lo que sea, y termina como empezando a cortarse. En general eso se empieza a sentir durante el rodaje, lo empieza a sentir el director, porque el director se da cuenta de lo que está pasando, y ya no tiene tiempo para volver atrás en el tiempo, y ya no tiene tiempo para cambiar el actor, y entonces empieza como a centrarse sobre el personaje principal, que es donde se siente más fuerte, y los personajes estos empiezan como a borrarse de alguna manera, que se termina volando el corte al final, o se terminan achicando la mínima expresión necesaria porque narrativamente tienen que igual estar, pero no le hace bien a la película. Entonces, digamos, es como más un trabajo en el desarrollo del guión y en como tratar de ser menos ambicioso con la cuestión narrativa grande, y más centrarse como en el corazón de la historia y del personaje central. Me parece que por ese lado es un problema que luego se aparece, ¿viste? O sea, ¿te ha tocado borrar personajes literalmente de una película, por ejemplo? Borrar personajes literalmente, sí, se han borrado, sí. Bueno, La Perrera tiene varios personajes que han desaparecido. De hecho, La Perrera creo que es la que tiene más escenas afuera, tiene por arriba de 15 escenas afuera del corte final, con personajes enteros desaparecidos del montaje, decididos obviamente en común acuerdo con el director, ¿no? Si mirás el DVD de La Perrera y ves los extras, tiene un montón de esas escenas, y hay escenas que ni siquiera fueron para los extras. Y bueno, sí, claramente, digamos, La Perrera es una película que a mí, de las que más me gusta probablemente, las que hicimos, y creo que de las más imperfectas de todas, ¿no? Las que tuvo más problemas, o sea, las que tuvo más problemas de desarrollo, las que se trabajó, digamos, menos el guión y fue como más arrojado todo el tema del rodaje, ¿no? Con mucho más arrojo. Y bueno, nada, se terminó viendo, ¿no? Creo que aprendimos todos mucho de esa lección. Bueno, pasemos a Control Z. Viendo hoy en perspectiva, ¿cómo definirías el rol que cumplió Control Z en el cine uruguayo? ¿Qué sé yo?
creo que yo te puedo decir el rol que cumplió Control Z en mi vida, ponele, o en mi grupo, ¿viste? ¿No? Es como que para mí la cuestión esa de la perspectiva me es ajena, porque no soy yo, o sea, no puedo mirarlo con tus ojos, Control Z como un fenómeno, lo que sea. O sea, para mí fue como una consecución lógica de un grupo de amigos que se armó en facultad y una fuerza de hacer cosas. Como un grupo creativo muy fuerte, en el cual me tocó ser parte y también como ser un poco motor. Y sí, bueno, nada, nos tocó, creo que nacimos en un momento muy particular. Por un lado había como una tormenta económica que se estaba ciñendo sobre estas costas, que se venía la crisis del 2002, que se veía venir de antemano. Y a nosotros íbamos como totalmente a contracorriente, como una contracorriente interna de todo eso. Cuando se empezó Control Z, además digamos, tampoco dijimos un día vamos a arrancar Control Z y vamos a hacer 8 películas, ¿no? O sea, habíamos hecho un trabajo de facultad que nos había unido mucho con Juan y con Pablo. De ahí salió, che, vamos a hacer un videoclip. Hicimos un videoclip de Exilio Psíquico que se llama Nico, que ganamos un pequeño fondito, y entonces ahí ya éramos un grupo y hacíamos carpetas y nos presentábamos a fondos afuera, y después ganamos el fondo capital, que era un poco más era plata que no alcanzaba, y ahí nos juntamos y por ahí surgió la idea de intentar hacerlo de todas maneras, y se fue armando la cosa, ¿no? Y se fue armando, y alrededor nuestro se fueron juntando lo que era natural, que eran amigos, gente que nos podía ayudar, que estaba dispuesta a prestarnos tiempo, a regalarnos talento para meter en la película, y se fue como armando un poco una tras de la otra, ¿no? O sea, Whisky fue un intento de hacernos más profesionales, ¿no? Y como pensar de que podíamos tener como una carrera profesional de hacer solamente cine en este país. Y en realidad Whisky fue un caso muy particular porque ganaba cada concurso que se presentaba el guión, lo ganaba, y entonces el financiamiento se hizo rápido. Pero cuando Whisky se estaba presentando en Cannes y vendiéndose a todo el mundo, de repente estamos haciendo La Perrera, que era como un paso atrás en términos de producción, porque empezamos a filmar de vuelta sin tener ni siquiera la mitad del financiamiento para el rodaje, lo cual nos ponía como en un lugar muy parecido al que era 25 watts. Y por otro lado, también haciendo cosas de manera muy inexperiente, muy de estudiante. También tenía mucho que ver con que era la primera película de Manolo, y Manolo también tenía una impronta, además de director y de guionista, de productor muy fuerte. Y entonces en cada caso las cosas iban haciendo, o sea, con perspectiva podía haber, después de que de repente pasó un año, pasó el 2004, que fue un año muy fuerte, porque ese año fue el año que terminamos Whisky, que lo presentamos en Cannes. Pablo y Juan Pablo dieron la vuelta al mundo, yo di media vuelta al mundo con la película. En el medio filmamos La Perrera en 3 tramos distintos, empezamos a filmar sin tener plata para el primer tramo que se filmó en 3 partes, La Perrera, una en otoño, otra en invierno y otra en verano, a fines de primavera. Y empezamos a filmar la primera etapa sin plata, y todo fue el mismo año. En el medio hicimos unos cortos para UNICEF, hicimos una serie de 5 cortos que creo que los 2 o 3 primeros se hicieron ese año. Vinieron unos polacos con Krzysztof Zanussi a filmar una película en Uruguay, le hicimos un servicio de producción, o sea, estaba todo el mundo en la lona y nosotros teníamos trabajo para tirar para arriba, ¿viste? Era una cosa muy rara, y es como, yo me acuerdo del final del año y decir, terminamos todo, ¿viste? O sea, haber terminado de filmar La Perrera era como, loco, pasó esto, ¿viste? Pero es como que no podés tener mucha conciencia tampoco en el camino. Hoy lo miro para atrás y digo, qué manga de dementes que éramos, ¿no? Pero bueno, me parece que justamente uno de los problemas que tiene el cine uruguayo es que esa demencia es un insumo insustituible de hacer películas acá en este país, ¿entendés? A falta de financiamiento, con los precios como están, etcétera, es como que si no está ese arrojo y no está como esa fuerza vital que uno le pone que le poníamos a las películas, y que si no se te va agotando empezás a pensar de que, bueno, de repente es un poco irresponsable contar con eso,
o no, como utilizar eso como insumo, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, para plantearse proyectos, ¿entendés? Que implican gente, que implican plata, yo qué sé, te pones más serio y más boludo siempre, ¿no? Con los años.